de estar aquí, ¿verdad? Adorándole, glorificándole. Gloria al Señor, qué bueno es poder, ¿verdad? Verles, ¿verdad? Saludarles, glorificando al Señor, unánimes todos, ¿verdad? En este lugar, unidos en una misma mente, en un mismo corazón, aleluya, en un mismo sentir. Extrañamos varios hermanos que no están, ¿verdad? Algunos están recibiendo allá las clases de discipulado, pero los que estamos aquí nos vamos a gozar mientras ellos allá reciben, luego vienen para acá también, aleluya, gloria al Señor. Alabemos al Señor, mi amado hermano, que no haya tristeza, ¿verdad? Vengo de allá del velorio, me podría decir, donde el niño Máximo, y pareciera que todavía estoy en el velorio, pero hermano, estamos aquí en la presencia del Señor, amén. Regocijémonos en alabando a nuestro Dios, porque Él está aquí, gloria al Señor. Él no está muerto, ni tampoco es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, aleluya. Por lo tanto, vamos a cantar: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque allí está el Espíritu, mi amado hermano. Aquí está el Espíritu de Dios, aleluya, en medio nuestro, y Él quiere escuchar, Dios quiere escuchar nuestra alabanza. ¿Cuál es que acuérdense, mi amado hermano, que cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios, traemos una ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda que hemos traído? Alabanza, frutos de labios, lo que nosotros podemos entregarle al Señor en esta hora. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón, aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
Señor, aleluya, con el Espíritu, aleluya, y con entendimiento. Alabanza a Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Yo te alabo, Padre, yo te alabo, Hijo, aleluya. Y a Dios Santo. Yo te alabo, Padre. Yo te alabo.
Señor. Bendito sea nuestro Dios, mi amado hermano. Qué lindo es poder adorarle al Señor. Puede sentarse. Y hermanas y amigos, si los hay en medio nuestro, es una bendición muy especial, ¿verdad? Que el Señor nos da a cada uno de nosotros el poder estar una vez más en este lugar, amén. Ya que muchos durante este día, ¿verdad?, han partido de esta vida, han dejado este mundo. Y pensaba por un momento, hermanos, acerca de lo fugaz que es la vida del ser humano sobre de esta tierra, acerca de lo pasajero que somos nosotros en este mundo, porque nadie en este mundo puede decir que es residente permanente o que es ciudadano de esta tierra, porque generaciones vienen y generaciones se van. Pero la promesa preciosa y maravillosa para cada una de nuestras vidas de parte de nuestro Dios a través de su palabra es de que el que hace su voluntad, ese permanece para siempre. Amén. Y ese es el motivo de gozo que hay en nuestras vidas, porque Cristo resucitó también un día, aunque nosotros muramos en esta tierra, pero sabemos que pasamos a una mejor vida en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Agradezco al Señor por este privilegio hermoso. Amén. Ya que Él es quien nos otorga esos privilegios. Amén. Gloria al Señor. Y les voy a invitar a que por favor nos pongamos de pie, hermanos y hermanas, y abramos nuestras Biblias. Gloria a Dios, aleluya. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 40, 41 y 42. Aleluya, amén. Bendito sea el Señor. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, 41 y 42 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Pueden sentarse, hermanos. La vida del ser humano, hermanos, en esta tierra es una vida saturada de ocupaciones, de planes y propósitos y cosas que muchas veces nosotros nos proponemos hacer en este mundo. Pareciera ser que las ocupaciones, los propósitos y los planes que cada uno de nosotros nos forjamos en esta vida llegan a formar parte de nuestro diario de vivir, de tal manera que muchas veces sentimos o pensamos de manera tal que si dejamos de hacer ciertas cosas no podremos sobrevivir en este mundo o en esta tierra. ¿O no es cierto, hermanos, que cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, alguna vez hemos tenido planes o nos hemos forjado metas las cuales hemos querido alcanzar alguna vez? Algunas de estas metas han sido metas o propósitos alcanzadas, terminadas, pero otras metas o otros propósitos se han quedado a medias, se han quedado a medio camino, pero todos alguna vez hemos tenido propósitos en nuestras vidas. Aún de las personas que muchas veces nosotros pensamos que están discapacitadas, que por el hecho de tener ellos quizás alguna
discapacidad física, nosotros quizás pensamos de que ellos ya no tienen planes, ya no tienen metas o propósitos, los cuales ellos quieren alcanzar, pero aún ellos, hermanos, estas personas con discapacidades, se forjan propósitos y metas en sus vidas. Quizás el volver a ser independientes, el no depender de nadie, el volver a hacer las cosas por sí mismo y no depender de nadie más para poder sobrevivir en la vida. Entonces, hermanos, esa es la rutina en la que cada uno de nosotros vivíamos en este mundo antes de que Cristo llegara a cada una de nuestras vidas. Eso era de lo que cada uno de nosotros formábamos parte, hermanos, de los quehaceres, del ir y el venir de la vida. De todo esto nosotros éramos participantes, pero cuando Cristo llegó a nuestros corazones, cambió nuestra vida de manera tal que ahora pensamos diferente, pensamos y hacemos diferente, tal y como el Señor quiere que nosotros pensemos. Yo no sé cuáles eran sus planes, cuáles eran sus propósitos antes de venir a Cristo, pero meditaba por un momento, hermanos, mientras estudiaba este pasaje que, hermanos, aleluya, difícil es la situación cuando uno vive sin Cristo, porque cuando yo vivía en El Salvador y apenas era como un niño de 8 años aproximadamente, en los años 80, recuerdo de que mi deseo o mi anhelo era irme a meter a la guerrilla, porque me había criado en un ambiente, hermanos, de esa manera, donde mis primos, donde mis familiares o pertenecían a los soldados o pertenecían a la guerrilla. Muchos de ellos murieron, hermanos, sin una causa justa, porque verdaderamente, hermanos, aleluya, pelear por una causa justa es pelear la batalla que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pero se fijan, hermanos, de que qué difíciles o qué hermanos, cómo eran nuestros pensamientos antes de venir a Cristo. Eran difíciles, eran así de feos, de tal manera, hermanos, que si Cristo no nos hubiese cambiado a nosotros nuestra vida y nuestro pensamiento, siguiéramos, o algunos de nosotros quizás estuviéramos muertos ya no estuviéramos vivos, pero el Señor nos ha alcanzado, amén, a través de su evangelio glorioso. Así eran nuestros planes, amén. En esta tarde, hermanos, o en esta noche, vamos a hablar un poco acerca de la vida o del ministerio del apóstol Pedro, que para ese entonces se llamaba Simón. Vemos, hermano, que así como el apóstol Pedro tuvo un momento de partida en su vida, en el ministerio que el Señor le había encomendado, porque este pasaje que leímos claramente nos muestra que aquí era el punto de partida de la vida y el ministerio que el apóstol Pedro tuvo en el evangelio, o que Cristo le encomendó en sus manos para que él, hermano, a través de su mensaje, que iba a permanecer por siglos y a un milenio, era, hermanos, aleluya, un punto de partida para el apóstol en este momento. Pero el hecho, hermanos, de analizar la vida o el ministerio del apóstol Pedro no es solamente, hermanos, para que digamos o admiremos todas las cosas que sucedieron o cómo ocurrieron las cosas, cómo fue progresando la vida en el evangelio de Simón hasta llegar a convertirse en Pedro, como el Señor le decía en esta ocasión. Es, hermano, con un propósito para que cada uno de nosotros podamos entender que así como Pedro tuvo un punto de partida y también tuvo un punto, una meta a la cual el Señor le había dicho que llegaría, porque el Señor le está señalando y le está diciendo: tú eres Simón, pero tú llegarás a ser Pedro. Oh Dios, aleluya. En la vida de Pedro, hermanos, podemos observar que la vida en el evangelio, hermanos,
Es una vida de un cambio progresivo que a diario, día con día, el Señor, hermano, puede ir moldeando nuestras vidas, moldeando nuestro carácter, hasta que se llegue el momento, como dice la palabra del Señor, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento y aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Pablo también en Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, un varón perfecto a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, hermanos, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, o a pesar de los dardos que el enemigo lanza a nuestra vida, el Señor, hermano, nos ha señalado a cada uno de nosotros un punto del cual nosotros partimos cuando aceptamos a Cristo por primera vez, y es un camino en el cual cada día tenemos que dar pasos hacia adelante. Hay escalones, hay peldaños que subir, o sea, de que no hay motivo ni razón alguna para estancarnos. Amén. Gloria al Señor. Pero fíjense, hermanos, que si nosotros hacemos una comparación o observamos cómo fue, hermanos, el procedimiento de crecimiento espiritual en la vida de Pedro, vemos que el apóstol Pedro, hermano, como algunos profetas, como algunos discípulos o apóstoles que aparecen en las Sagradas Escrituras, cometieron errores. Pero el apóstol Pedro, hermano, llegó a ser lo que el Señor quería que fuera en 3 años y medio aproximadamente, y los días que pasaron después de que Cristo ascendió al cielo, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto sobre los 120. Ahí fue donde se cumplió, hermano, lo que el Señor le había dicho a Pedro: tú serás Pedro. Porque antes de eso el apóstol Pedro aún cometía tantos errores. Pero si hacemos una comparación, hermanos, entre la vida del apóstol y entre nuestra vida, realmente, hermano, ¿cuál ha sido nuestro crecimiento? ¿Cuál ha sido el avance, hermanos, que cada uno de nosotros, o el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y en las riquezas del Evangelio que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestras vidas? ¿Será que realmente nuestra vida en el Señor ha sido una vida progresiva, una vida de avance, o una vida, hermano, en la cual el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria? Porque déjenme decirle que a menudo pasa, hermano, en nuestras vidas de que llegan momentos difíciles en los cuales no queremos continuar. ¿Recuerdan ustedes que Israel, cuando el proceso que el Señor tenía para ellos de transportarlos desde Egipto hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, era solamente necesario que en unas pocas semanas el pueblo de Israel iba a estar de un lado, hermano, del lado de Egipto hasta la tierra prometida? Y en esas pocas semanas ellos iban a llegar, pero ellos anduvieron deambulando por el desierto, anduvieron caminando en círculos, de manera tal que toda la generación que salió de Egipto, ninguno de ellos entró, con excepción de Josué y Caleb, y los demás fue una nueva generación. Pero de manera tal, hermanos, de que para Israel solamente le era necesario decir de que ya iban a llegar y poner la mirada en la meta que el Señor les había señalado, pero ellos pusieron su mirada en otras cosas, por eso perecieron en el desierto. O sea, de que a diario, hermano, pueden llegar cosas a nuestras vidas, hermano, de que van a querer desviarnos, van a querer, hermano, apartar nuestra mirada del verdadero propósito, de la meta que el Señor nos ha señalado a cada uno de nosotros. Fíjense que aquí el Señor, en este pasaje, le dice a Simón, hijo de Jonás. Y vale, hermanos, hacer una aclaración, ¿verdad? Porque a veces
habemos personas, ¿verdad?, que confundimos, ¿verdad? Si habla de dos Jonás, había un Jonás allá que se lo tragó el pez y este es otro Jonás, amén. Porque en cierta ocasión alguien decía de que José, del que habla allá en Génesis, era el mismo José con el que se había casado María. Y alguien decía de que Josué era el mismo Josué que aparece acá en uno de los libros de los profetas también menores. Y son personajes diferentes. Entonces, el Señor le dice aquí Simón, hijo de Jonás. Eso indica, hermanos, de que el Señor conocía el padre de Pedro también, como también conoce nuestra familia. El Señor conoce, hermano, de dónde nosotros procedemos. Pero lo que me llama mucho la atención aquí en este pasaje es de que hasta este momento Simón se llama Simón, pero si usted estudia las Sagradas Escrituras en los Evangelios, puede ver de que cada vez ese nombre que el Señor le dijo a Simón, que él iba a ser Pedro, iba tomando cada vez más fuerza en su vida, de tal manera que en ciertas ocasiones, a mediados de los evangelios, en la experiencia que nosotros podemos ver que Simón tuvo con el Señor, ya no se le llamaba Simón, sino que en muchas ocasiones se le llamaba Simón Pedro, porque era una vida progresiva, era un hombre que poco a poco él iba adquiriendo de acuerdo a la declaración que el Señor había hecho en su vida, que él sería, que sería Pedro, porque Pedro significa piedra. Gloria a Dios. Pero me llama también algo la atención acerca de este pasaje, que en esta ocasión Pedro o Simón no le dice nada al Señor, a pesar de lo sobresaliente o de todas las veces que el apóstol Pedro estaba siempre, o que Simón o Simón Pedro, como lo queramos llamar, estaba siempre, hermanos, puesto para responder a cualquier pregunta o a cualquier cosa que él tenía que enfrentarse. Él estaba dispuesto para enfrentarla o para responder, pero en esta ocasión Simón no le dice nada al Señor. Algo muy diferente con Felipe o con Natanael o con los demás discípulos cuando el Señor les hizo el llamado. Casi todos respondieron, pero algo curioso, que Simón en este momento se quedó, hermano, callado por cierto motivo, por ciertas circunstancias. Simón Pedro se quedó callado en este momento, amén. Y fíjense que Simón era de la ciudad de Galilea. Era la ciudad de Galilea, era una ciudad donde en la Biblia se le llama mar, muchas veces se le llama lago, pero lo cierto es de que los detalles dicen de que era un lago de agua dulce. La ocupación de Simón era, como todos sabemos, de que él, su hermano Andrés, como también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ellos eran pescadores. O sea, de que eran personas humildes, que la ocupación o el trabajo que ellos tenían no era un trabajo o una ocupación que les iba a dar una vida de riquezas o una vida de que pudieran decir ellos de que eran personas pudientes o personas bastante económicamente muy, o sea, con mucho dinero, con mucha riqueza, sino que ellos vivían humildemente. Porque las únicas veces que nosotros leemos que aparece al apóstol Pedro pescando, se nos dice de que en esas ocasiones no pudo agarrar nada. No agarró nada. Entonces, el Señor conocía cuál era, hermano, la procedencia, cuál era la situación de estos hombres. Y así el Señor llamó a Simón Pedro, porque nosotros vemos y encontramos allá en el libro de los Hechos que Simón o Pedro era una persona sin estudio, era una persona del vulgo, sin letras, como lo llaman ahí. A lo mejor sabía leer, a lo mejor sabía escribir. Pero lo cierto era de que cuando el Señor le hace este llamado, desde el punto de partida para el ministerio para el cual el Señor
lo quería preparar para que él tomara las riendas o se hiciera cargo cuando el Señor ascendiera al cielo. Él iba a ser quien iba a continuar la predicación del Evangelio. En ese momento el Señor conoce de que ellos son personas humildes, que son personas sin estudio y sin ninguna preparación, de manera tal de que el Señor no ignoraba, el Señor no estaba engañado de que estas personas eran personas sin letras, quizás sin algunas capacidades especiales como conocemos, ¿verdad? De que hay personas que son dotadas de una inteligencia, hermanos, y que son sobresalientes en la vida. El Señor no estaba engañado cuando llamó a Pedro, a Simón. El Señor los conocía a cabalidad. Y notemos algo muy interesante en este pasaje, que el Señor, para formar o para capacitar la vida de estos hombres, o la de Simón en especial, solamente tenía 3 años y medio aproximadamente, que fue lo que duró su ministerio. Imagínese usted cambiar la vida de un personaje, cambiar su carácter impulsivo, su manera de vivir, su manera de pensar. Que las personas, cuando muchas veces no nos podemos expresar frente a las demás personas, cambiar todo eso, porque luego tendría que hablar a multitudes, a miles y a miles de personas y presentar la verdad del Evangelio, presentar las riquezas del Evangelio a los demás. O sea, si a usted o a mí, pongámonos a pensar en esto, nos hubiesen dado o nos hubiesen encomendado la tarea de elegir a personas que dieran continuación al Evangelio, ¿a quién nosotros hubiésemos elegido? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál sería nuestro punto de vista o nuestra manera de ver las cosas? Sería que hubiésemos elegido a Simón, aún conociéndolo como él era. Hubiésemos elegido a los otros discípulos, aún conociéndolo, lo humildemente que ellos vivían, lo sin estudio, lo sin letras que ellos eran. O hubiésemos elegido nosotros quizás a los fariseos o a los escribas, porque eran personas conocedoras de las Sagradas Escrituras, a pesar de lo podrido y a pesar de lo malo que ellos eran en sus corazones, como el Señor les decía en cierta ocasión, que eran unos hipócritas. Porque esas son las cualidades, hermanos, que muchas veces nosotros, los seres humanos, observamos en los demás. Nosotros nos basamos más por apariencias externas, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él no se basa, hermanos, no se fija en apariencias externas, que Él va más allá de nuestras apariencias externas. Él va más allá de lo que pueden ver los ojos físicos, y Él puede ver nuestro interior, qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque fíjense que si el Señor se hubiese fijado en las apariencias externas, hermano, de las personas para llamarlas al Evangelio, y hubiese llamado lo mejor, lo más sabio, hubiese llamado lo más rico, lo más inteligente, muchos de los que estamos en el Evangelio, por lo menos yo, hermano, no estaría en este lugar, porque yo me considero que era uno de los más malos, uno de los más desobedientes con el Señor. Yo me considero de que no soy una persona inteligente, pero así nos ha llamado el Señor a su Evangelio. Así a Él le plació de llamar lo más vil, lo más débil de este mundo, para avergonzar la sabiduría de los sabios y de los entendidos de este mundo. Pero si a nosotros, como les digo, hermano, nos encomendaran esa tarea hoy en día de levantar un ministerio, de una nueva obra que el Señor quisiera levantar, ¿será que nos elegiríamos nosotros los unos con los otros? ¿O será que pensáramos en personas con doctorados en las Sagradas Escrituras?
¿O será que pensáramos en elegir a uno o a dos cantantes reconocidos, o a evangelistas, o a misioneros reconocidos? ¿O será que nos fuéramos, hermanos, a las mejores universidades o a la NASA, donde están las personas más inteligentes? Déjenme decirle, hermanos, que muchas veces cada uno de nosotros, esas son las cosas o las cualidades que muchas veces observamos en las personas, pero para Dios, hermanos, aleluya, no hay nada imposible. Desde el momento que le llamó a usted y me llamó a mí, es porque Él cree en la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, pues Él nos formó, Él nos creó, Él nos hizo, hermanos, a su imagen y semejanza, y Él sabe que somos capaces, hermanos, de llevar las riendas del evangelio, de sacarlo hacia adelante. Y si no, el Señor no nos hubiese llamado, si no, el Señor no nos hubiese elegido. Es por eso que cada uno de nosotros estamos en este lugar. ¿No se alegra usted por eso? Porque el Señor, hermano, ve más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Hay un pasaje, hermanos, en el Evangelio de Lucas, que quiero que veamos. Fíjense que al Señor, hermano, lo que le agrada realmente, porque errores o dificultades todos tenemos. Y algo, hermano, que yo observaba y analizaba en la vida de Pedro, era de que Pedro actuaba con mucha naturalidad. O sea, de que Pedro no era una persona que se andaba escondiendo de Cristo para hacer las cosas. Si había que sacar una espada, Pedro la sacaba y aún frente al Señor. Pero lo hacía él, hermanos, de una manera de que así él era en su vida. O sea, de que no era una persona de doble vida o una persona de doble ánimo, de manera tal que el Señor, hermano, soportaba y toleraba todo este tipo de cosas, porque él sabía que aún los discípulos, siendo así, Él tenía el poder para cambiarlo. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, nos tiende a desanimarnos a cada uno de nosotros, porque hay cosas, hermanos, que quieren resaltar del viejo hombre en cada uno de nosotros. Pero el Señor es poderoso para transformarnos y para cambiarnos y hacernos nuevas criaturas, hacernos diferentes. Entonces, hay un pasaje aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas que dice que en cierta ocasión el Señor andaba junto al lago de Genesaret. Este lago de Genesaret, también llamado el lago de Galilea, o había otro nombre que también se le daba, que era el lago de Tiberíades. Dice de que en esa ocasión el Señor estaba ahí junto a este lago, y el gentío se agrupaba para escuchar la palabra del Señor. Y Jesús caminaba por ahí y vio dos barcas. Y una de estas barcas pertenecía a Simón y a Andrés, su hermano, y posiblemente la otra pertenecía a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Pero dice que entró en una de estas barcas y le dijo que se apartaran un poco de tierra y fueran un poco más adentro para formar una barrera entre la multitud y ellos, porque la gente empujaba y apretaba. Y dice que el Señor comenzó a predicar, y cuando se llegó el momento que el Señor despidió la multitud, el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro y lanza las redes. Porque el Señor conocía la necesidad que había en sus vidas. El Señor no ignoraba lo que ellos habían estado haciendo durante toda esa noche. Habían intentado
agarrar algo de la pesca y ellos no habían podido, y el Señor conocía de que ellos lo hacían por una necesidad, porque de eso sobrevivían ellos y su familia, de eso se mantenían. Gloria a Dios. De igual manera el Señor conoce cuáles son nuestras necesidades. Y el Señor le dice: ponga mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, pero si toda la noche hemos estado trabajando. Pero en esta ocasión aún Pedro no le dice Señor, le dice maestro. Fíjense que hay una diferencia entre la palabra maestro y la palabra Señor. Y eso es lo que quiero mostrarles a través de las Escrituras, acerca de cómo Simón día con día él iba progresando, y él iba cada vez avanzando y creyendo más en el Señor con cada experiencia que él tenía en su vida con el Señor. Y le dice maestro. La palabra maestro no es una palabra mala, es una palabra buena, como también en aquel entonces también se les decía rabí. Pero maestros habían muchos. Habían maestros de la ley. Y le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y el Señor lo sabía, precisamente por eso se lo decía. Que bogaran mar adentro y volvieran a intentarlo. Y el Señor les dice: y lancen las redes al agua. Gloria a Dios. Pedro, hermanos, como todos los pescadores y cualquier persona que tiene un trabajo o un oficio, tienen, hermanos, sus tácticas de hacer las cosas, tienen su manera de cómo, hermano, con facilidad hacer las cosas diferentes a otros nuevos en esa profesión. Ellos sabían dónde lanzar sus redes, qué momento, qué hora o en qué lugar era mejor para encontrar los peces y de esa manera poderlos sacar para mantenerse ellos y sus familias. Gloria a Dios. Pero Pedro le dice algo al Señor. Pedro le dice: toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra, Señor. O sea que eso nos indica, hermanos, que el apóstol Pedro ya estaba comenzando a creer en el Señor. Gloria a Dios. Por tu palabra, Señor, por lo que me has dicho, por tu palabra, Señor, yo lo haré y lanzaré las redes. Y allí ocurrió algo muy precioso, hermanos, porque cuando nosotros creemos ciegamente en la palabra del Señor, creemos, hermanos, con todo nuestro corazón en la palabra del Señor, entonces suceden cosas, milagros comienzan a ocurrir, porque eso es lo que verdaderamente al Señor le agrada, hermanos, que creamos en su palabra. Pedro le dice: por tu palabra lo haré. O sea, hermanos, que eso nos indica a nosotros, que nosotros como iglesia del Señor y discípulos del Señor, que cada uno somos, tenemos que aprender más en el Señor que en las demás personas. Es cierto, hermanos, que otra persona puede darnos un buen consejo, una palabra de aliento basada en las Sagradas Escrituras, pero no nos olvidemos, hermanos, que muchas veces la iglesia es, hermanos, muchas veces es una iglesia vulnerable, muchas veces los cuales, hermanos, no nos nutrimos o no nos llenamos de la palabra del Señor y no estamos capacitados suficientemente como para poder conocer. Muchas veces cuando vienen personas que si nos hablan por su propia cuenta o si nos hablan, hermanos, aleluya, a través de la palabra del Señor, que sea el Señor que nos esté dando una palabra a nosotros. Tenemos que aprender a confiar más en el Señor, porque muchas veces nosotros buscamos, hermanos, que los evangelistas, que los predicadores nos hablan y queremos escuchar, hermanos, lo que nos agrada a nuestros oídos, de que vamos a ser siervos y siervas del Señor, cuando la palabra nos dice que Él nos ha llamado para que anunciemos su evangelio y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea que no hay nada que los demás nos puedan decir que la palabra no nos dice que nosotros somos capaces o que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, hermanos. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos nosotros
cuando es la palabra de hombres que escuchamos. Es diferente escuchar la palabra de hombre a escuchar la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios se cumple. Fíjense que a veces yo he visto esto, hermanos. Y he notado que muchas veces cuando los evangelistas vienen a predicar a las congregaciones, las personas a veces, hermanos, nos acercamos, comenzamos a contarles nuestra vida, a contarles cuáles son nuestras experiencias. En cierta ocasión yo viajaba, ¿verdad?, con un pastor del área y comenzó a contarme sueño por sueño. Fuimos y regresamos y contándome sueños. Si nosotros, hermanos, hacemos esto con evangelistas, por ejemplo, y luego nos ministras, ellos se van a dar cuenta que muchas veces somos personas inmaduras o personas vulnerables que nos dejamos llevar por cualquier sueño que viene durante la noche a nuestra cabeza y que creemos a todo y de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar, de eso se van a acordar y nos van a hablar. Porque en cierta ocasión una persona en una congregación, en la congregación donde yo acepté al Señor por primera vez, mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija. Y me llama y me dice, asustado esta persona, y me dice, fíjese que soñé que cuando venían del hospital con el niño, ustedes dos habían muerto y el niño se quedó huérfano. Pero yo dije, si es niña, y nació niña y no se han quedado huérfanos. Entonces, no todos los sueños, hermanos, que vienen a nosotros durante la noche provienen de Dios. Aleluya. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Porque fíjense que a veces y especialmente tenemos que tener cuidado cuando soñamos acerca de las personas que han muerto ya, que a veces nos dan mensajes, que nos traen algo y nos dicen algo, hermano. Déjenme decirle que Dios en todo tiempo, a través de las Sagradas Escrituras, podemos ver de que le prohibió terminantemente al pueblo de Israel que consultaran o se comunicaran con los muertos. Porque las personas que hacen eso son los adivinos y los hechiceros. Y allá en el libro de Eclesiastés dice la palabra del Señor que la memoria de las personas que han muerto han sido depuestas en el olvido ya, que su amor, su odio y todo lo que en ellos había se desvaneció, pereció y nunca más volverán a tomar parte debajo del sol en las obras de las personas vivas. O sea, de que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado cuando mencionamos acerca de que hemos tenido sueños con personas muertas, porque, hermano, Dios siempre prohibió eso al pueblo de Israel, como les digo, y su memoria ha sido olvidada. O sea, de que ellos no van a tomar parte con nosotros en todas las obras que se hacen debajo del sol, es lo que dice Eclesiastés. O sea que tenemos que tener nosotros sumo cuidado cuando es Dios que nos habla, o cuando es hermanos, nuestra mente acerca de las cosas que estamos pensando, y de esa manera nos vienen sueños durante la noche. Pero Pedro le dijo al Señor, por tu palabra, Señor, lo haré. Y lanzó las redes. Y dice de que allí ocurrió algo, hermanos, extraordinario, un milagro tan grande que nunca antes había ocurrido en esa área. Una pesca milagrosa, como lo llama el tema en la Biblia, de manera tal que ni sus barcas ni sus redes estaban lo suficientemente capacitadas para soportar, hermano, aquella cosecha de peces que el Señor estaba dando a la vida de Simón, de tal manera de que dice que Simón llamó a sus compañeros a que les ayudaran, y aún, hermano, se hundían las dos barcas y lograron salir a la orilla. Gloria a Dios. Pero veamos esto. Hubieron diferentes maneras en este pasaje de las cuales el apóstol Pedro hubiese podido tomar este milagro que había ocurrido. Él hubiese podido decir, no hombre, si tener a Jesús a mi lado,
me va a generar muchas ganancias. Más si tenía deudas, Simón hubiese podido pensar, con esta pesca que el Señor nos hizo, voy a poder pagar mis deudas y aún así voy a poder descansar un mes sin trabajar y vamos a tener para mí y para toda mi familia. Simón hubiese podido pensar que, hermanos, que se iba a enriquecer como muchos hoy en día hacen del evangelio, hermanos, un negocio. O hubiese podido pensar que durante la noche iban a hacer una celebración con toda aquella cantidad de peces. Pero Simón no vio las cosas desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Gloria a Dios. Aleluya. Simón, en vez de enfocarse en los beneficios que el milagro traería a su vida, hermano, se enfocó en el poder y en el señorío del Señor, de tal manera que dice que cuando ocurrió el milagro, antes, como les decía, le dijo maestro, y al pasar el milagro le dijo Señor, le dijo, apártate de mí. Este Señor que Simón le dijo al Señor Jesús era, hermanos, una declaración de poder, porque maestros hay muchos en la tierra, pero Señor de señores, Rey de reyes, solamente hay uno, hermano, que gobierna por siempre, que tiene poder para hacer milagros, para reprender a los vientos. Entonces, esa es la declaración que Simón hizo cuando su enfoque era un enfoque correcto o apropiado para lo que el Señor había hecho en su vida. Gloria a Dios. Nuestras vidas toman un camino desviado y un camino equivocado cuando nosotros le damos, hermano, otro enfoque. En vez de enfocarnos en el poder de Dios, muchas veces nos enfocamos en los beneficios que nos trae ese milagro, y ahí es donde está el verdadero problema. Aleluya. Pero Simón se enfocó en la grandeza del Señor y le dice, apártate de mí. Señor, le dice, apártate de mí, porque al ver la grandeza y el poder de Dios también vio su santidad. Y al ver la santidad y la grandeza del Señor, pudo también Simón conocerse a sí mismo que era hombre pecador. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, en lo cual nosotros, hermanos, fallamos. Que no miramos, hermanos, al Señor como un Señor de nuestras vidas en todas las áreas, en todos los aspectos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, hermano. Pero cuando se llegue ese momento en que nosotros veamos la grandeza del Señor, que hoy Él obra en todos nuestros planes, en todos nuestros propósitos, en todos nuestros quehaceres diarios, entonces cuando nos enfoquemos de que Dios es quien obra en nosotros y no nosotros mismos, allí nos vamos a poder conocer y vamos a poder saber y entender que separados de Él nada podemos hacer, que somos criaturas pequeñas, hermanos, sin defensa, que solamente con Él podemos. Bendito Dios, aleluya. Entonces, esto es lo que podemos aprender de la vida de Simón, que se enfocó en el poder del Señor. ¿Se recuerdan ustedes de aquel centurión romano que tenía a su siervo, a quien amaba mucho, dice, enfermo? Gloria a Dios. Y dice de que envió a unos ancianos para que le dijeran a Jesús que fuera a su casa a sanarle. Y dice de que mientras Jesús estaba por llegar a la casa de este centurión para sanar a su siervo, dice de que este centurión quiere decir alguien que está a cargo de 100 soldados. Así se le llamaba en el ejército romano, amén. Gloria a Dios. Dice que cuando Jesús estaba a punto de llegar a su casa, mandó a otros amigos y le dijo que no era digno que entrara a la casa bajo su techo y le dio las razones al Señor. Le dijo, tan solamente dile
aquí la palabra era otro hombre que estaba creyendo en la palabra del Señor y que no se sentía digno ni tan siquiera de presentarse delante del Señor, porque él reconocía que era hombre pecador. De tal manera que cuando ocurren este tipo, hermanos, de situaciones en nuestras vidas, que nosotros reconocemos verdaderamente cuál es nuestra necesidad espiritual para con Dios, entonces el Señor dice que se admiró porque ni tan siquiera en Israel había encontrado una fe como la de este hombre centurión, que era un soldado romano. Entonces, esas son, hermanos, verdaderamente las cosas que a Dios le agradan cuando nosotros somos, hermanos, naturales con Él, cuando nosotros somos transparentes con Él. Porque Dios sabe si nosotros hacemos las cosas, hermanos, artificiales o si las hacemos naturales, si son verdaderas o si son falsas. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Aleluya. ¿Se recuerdan también allá en el libro de Isaías? De cómo Isaías exhortaba al pueblo de Israel, de cómo él les hablaba y les declaraba juicio y les predicaba la palabra que el Señor enviaba que les predicase en los primeros 5 capítulos. Pero luego dice que cuando Isaías tiene una experiencia y ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice de que ahí, dice que pensó Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto la gloria de Dios, he visto su santidad, porque soy inmundo de labios y he visto en medio de un pueblo que también dice barbaridades y que es inmundo de labios. También allí Isaías reconoció que era hombre pecador. Ahí es donde está la clave. Eso es lo que a Dios le agrada, hermanos, aleluya, que nosotros reconozcamos cuál verdaderamente es nuestra situación. Porque si nosotros no reconocemos cuál es nuestra situación, si nosotros no nos doblegamos y no nos humillamos delante del Señor, entonces no vamos a avanzar, hermanos, porque a eso es lo que Dios nos llama siempre, a que nos humillemos delante de Él, hermanos. Por eso dice: si se humillare mi pueblo. Cada uno de nosotros somos conocedores de las Sagradas Escrituras y podemos ver que hubieron hombres, los cuales la Biblia los menciona como hombres y mujeres ejemplares, pero que Dios, hermanos, en ningún momento los catalogó a ellos por lo que ellos hicieron en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando David cometió homicidio con Urías y cometió adulterio con Betsabé, cuando David censó al pueblo en desobediencia a Dios, Dios, hermano, en ningún momento desechó a estos hombres que cometieron pecados, por ejemplo, como los pecados que cometió también Abraham, que cuando iba de una ciudad a otra, él mentía de que Sara era su hermana, aunque eran media hermanas, pero lo que él ahí estaba diciendo, una verdad a medias, pero él lo hacía para salvar su vida, para que por motivo de la belleza de Sara no lo mataran a él. Entonces, porque estas personas, hermanos, eran personas sinceras delante de Dios, que sabían reconocer sus errores cuando ellos fallaban. Y verdaderamente de eso es lo que nosotros estamos faltos hoy en día. Que pocos, hermanos, somos lo suficientemente valientes para poder reconocer nuestras faltas y nuestros errores delante de Dios y delante de los demás. Hoy en día, ¿por qué el pueblo, hermanos del Señor, la iglesia del Señor anda deambulando por el mundo, hermanos, aleluya, y estamos en la situación que estamos? Porque muchos de nosotros muchas veces cometemos pecados, cometemos errores a escondidas y no los confesamos delante de Dios, no los declaramos, hermanos, y eso es lo que muchas veces, hermanos, no nos deja avanzar. Eso es lo que muchas veces no nos deja alcanzar los propósitos, los planes y las metas que Dios tiene para esta congregación o para cada una de nuestras vidas, hermanos. Porque Dios, además de
hermano, de juzgarnos. Hermanos, como personas individuales también nos juzga, como congregaciones, como iglesia en general. Gloria a Dios. Poderoso. Y eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de la vida de estos hombres. Que a pesar de que fueron hombres que tuvieron errores, porque el Señor sabía que Simón le iba a negar, a pesar de que ya ese nombre que el Señor le había declarado que sería Pedro, iba tomando fuerza ya en su vida, y en muchas ocasiones le llamaban Simón Pedro. El Señor sabía que allá cuando se presentaran y le dijeran: tú verdaderamente eres uno de ellos, hablas como ellos, viste como ellos, tú eres uno de ellos. Y Simón le negó. El Señor sabía que Simón le iba a negar, hermanos, y aún así lo llamó. Gloria a Dios. Y por eso el Señor después, cuando se les aparece, hermano, allá a la orilla del mar, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Señor, le dice Simón, tú sabes que te amo, porque ese tú sabes que te amo eran, hermanos, palabras sinceras que salían del corazón de Simón, que eran cosas, eran pecados o eran errores que cometían, hermanos, no porque ellos amaran el pecado, sino porque eran situaciones difíciles, situaciones verdaderamente, hermanos, que los ponían, en los cuales ellos ya no soportaban. Pero es diferente cuando nosotros abrazamos el pecado y cometemos pecados y queremos vivir con ese pecado. Hay diferencia entre las debilidades y el pecado. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar. Hubieron momentos y situaciones en la vida de Simón, o en la vida de muchos hombres y mujeres en la Biblia, que a lo mejor pensaron que ya no iban a poder seguir. Por ejemplo, Simón, al haber pensado que después de que negó al Señor, se había acabado la oportunidad del ministerio que el Señor le había encomendado en sus manos, que él seguiría. A lo mejor cuando vieron que el Señor había muerto y había sido sepultado, ya muchos iban de camino, 2 iban camino a Emaús, otros se habían regresado ya, los discípulos, Pedro y muchos de los discípulos se habían regresado a sus ocupaciones. A lo mejor pensaron ya para ese momento que todo se había acabado, que las palabras habían quedado en el olvido, se las había llevado el viento. Pero no fue así. Cuando el Señor se les presenta, el Señor les devolvió el aliento de vida, el Señor les devolvió la fuerza, el Señor les devolvió a hacer que comprendieran los planes y los propósitos que Él les había declarado. Se iban y se tenían que cumplir en sus vidas, de tal manera que vemos allá en el libro de los Hechos, hermanos, los hechos gloriosos que Dios hacía a través de este apóstol, que ahora nosotros ya no lo conocemos como Simón, sino que lo conocemos como Pedro, porque así se le menciona ya como Pedro, el cambio y la transformación que el Señor hizo en este hombre. Y eso es lo que es Dios capaz de hacer en cada una de nuestras vidas, hermanos. Porque hay cosas que muchas veces en nuestras vidas parecen opacar, hermano, el propósito, como les dije al principio, que nuestras vidas, hermano, en el mundo eran vidas de propósitos y de planes, pero económicos, financieros, desde otro punto de vista, quizás hablando educativo, profesional. Muchos queríamos llegar a ser quizás profesionales, abogados, maestros, o tantas ocupaciones, hermanos, tantos tipos, hermanos, de ocupaciones que hay en este mundo. Pero ahora que estamos en Cristo, cada uno de nosotros tenemos que forjarnos planes y propósitos, metas, las cuales tenemos que alcanzar en el Señor, porque si no nos forjamos planes o propósitos, entonces caminamos como a la deriva. No sabemos, hermanos, verdaderamente quiénes somos o para dónde vamos, y solamente el Señor es quien puede, hermanos, capacitarnos y ayudarnos a seguir adelante. ¿Se recuerdan cuando allá el Señor, hermano, se quedó despidiendo la multitud después de aquella multiplicación de panes y de peces que el Señor había alimentado como a 5,000 hombres? Dice de que el Señor se quedó despidiendo a la multitud y después subió
subió un tiempo, hermanos, a hablar con Dios, a orar al monte, y envió a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago. Y dice de que una tempestad azotó la embarcación donde los discípulos iban. Y el Señor, que es conocedor de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas, dice de que se fue caminando sobre el agua. Y mientras los discípulos veían que Jesús se acercaba a ellos, a la embarcación donde estaban, dicen de que algunos decían de que un fantasma era, y el Señor les dice: no teman, no es un fantasma. Y ahí el Señor le dice: yo soy. Pero ese yo soy, hermano, era una declaración del Señor desde un punto de vista divina, como el yo soy que el Señor le dice a aquella multitud cuando Judas había de entregarle y se encontraban en el monte Getsemaní y lo apresaron. Que dice que cuando el Señor le dice: ¿a quién buscáis? Y le dicen: a Jesús. Y el Señor les dice: yo soy, y desplomaron a tierra, todos cayeron a tierra. Ese yo soy es el mismo yo soy cuando Moisés le dice al Señor: si me preguntan los del pueblo de Israel, o si el faraón me pregunta que si quién me ha enviado, ¿qué le diré? Que quién me ha enviado. Y el Señor le dice: dile que yo soy te envía. Es el mismo que está con nosotros, el gran yo soy, hermanos, el que todo lo puede, el que transforma el agua en vino, el que transforma vida, el que cambia corazones. Es el mismo que está con cada uno de nosotros, el que hizo, hermanos, que la vida de los apóstoles ya no fuera la misma cuando Él los llamó, el que hizo esa transformación gloriosa que nosotros podemos mirar a través de los evangelios, hermanos, de tal manera que ahora eran hombres y mujeres, hermanos, que estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio de Jesucristo. Eran personas, hermanos, que ahora, como se dice, hermanos, la historia acerca del apóstol Pedro, que estuvo dispuesto no solamente a morir crucificado, sino que también lo crucificaran cabeza abajo. Antes le negó porque apreciaba mucho su vida, hermanos. Cuando nosotros aprendamos, hermanos, a apreciar más al Señor en nuestras vidas antes que las nuestras, es ahí donde verdaderamente el Señor, hermanos, podrá usarnos de la manera que Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Oh Dios, aleluya. O sea que ahí en las Sagradas Escrituras podemos ver, hermanos, cómo es la vida progresiva, hermanos, de un discípulo o de una discípula del Señor. De cómo el Señor nos llama, hermano, no importando, hermanos, si venimos del Salvador, de Honduras o de Guatemala, donde quiera que nosotros somos, hermanos, cuál es nuestra familia, si son pobres, sean como se sean, hermanos, el Señor tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Aprendamos, hermanos, aleluya, a cada uno de nosotros a darnos las oportunidades unos con los otros, porque verdaderamente eso es lo que el Señor hace, hermanos, en nuestras vidas. Y no, hermanos, hacer hasta cierto punto, muchas veces, hacer acepción de personas, porque eso no es correcto delante del Señor. Aprendamos a darnos las oportunidades para que cada uno de nosotros nos vayamos desenvolviendo en los privilegios o en el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Que cada uno de nosotros nos ayudemos a seguir hacia adelante. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor allí verdaderamente es donde va a hacer una obra gloriosa en cada una de nuestras vidas. Amén. Así de que gracias por su atención, hermanos y hermanas. Amén. Y así entrego el tiempo a nuestro hermano pastor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya.